A ver cómo te lo digo sin que parezca una película mala de Antena 3, encontré a mi cuñado en pelotas en mi cocina, un martes por la tarde, sacando leche del frigorífico como si fuera su puta casa. Y no estoy exagerando. Lucía, mi mujer, me había dicho que estaba en la oficina hasta tarde, revisando no sé qué presentación para el cliente francés. Yo salí del trabajo antes porque tenía migraña y pensé, me echo una siesta, luego recojo a los críos del cole y listo. Pero cuando entré por la puerta, no era el silencio lo que me extrañó. Era algo más. Como si la casa estuviera habitada. No sé explicarlo. Crucé el salón en silencio y ahí lo vi. A Nacho. Totalmente desnudo, con una toalla mal enrollada en la cintura, abriendo el frigorífico como si estuviera buscando cerveza después de echar un polvo. Se giró y nos quedamos los dos congelados. Literalmente. Yo con la chaqueta puesta, la mochila colgando del hombro y el cerebro intentando procesar qué coño estaba pasando. Hostia, Javi, no sabía que habías vuelto ya, dijo, sin moverse, con la cara blanca como una sábana. Yo no dije nada. No podía. Mi cuerpo reaccionaba más rápido que mi cabeza. Empecé a mirar alrededor, como buscando una señal. Un sujetador en el sofá, 2 copas de vino en la mesa, el portátil de Lucía encendido, y algo más que prefiero no describirte porque me sube la bilis. No es lo que parece, añadió, dando un paso hacia mí. Y ahí fue cuando lo solté. No un puñetazo, todavía no una frase. Solo una. ¿Dónde está Lucía? Silencio. No hizo falta que me lo dijera. Escuché la puerta del baño. Y la voz de ella. Su voz. Mi mujer. La madre de mis hijos. Mi compañera desde hace más de una década. Nacho, ¿has cogido la? Se paró al verme. Solo llevaba una camiseta larga. Mía. Que había usado muchas veces para dormir. Me miró como si yo fuera el intruso. Como si el que estuviera rompiendo las reglas fuera yo. Tardó 2 segundos en recomponerse. Javi, pensé que no venías hasta las 7. Lo que vino después fue un borrón. No sé qué grité. No sé si lancé algo. Solo recuerdo que salí de la casa temblando. No podía respirar. Bajé las escaleras sin saber a dónde iba. Acabé en el coche, con las llaves temblando en la mano. Encendí el motor solo para tener algo de ruido. Algo que tapara el eco de esa escena en mi cabeza. Mi mujer. Mi propio cuñado. En mi casa. A plena luz del día. Y con esa calma, como si todo fuera normal. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizá 1 hora. Quizá más. No lloré. No aún. Solo pensaba en una cosa, cómo coño había llegado yo hasta ahí sin darme cuenta. Y lo peor no era el engaño, tío. Lo peor era que, en el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía. Cuando salí corriendo de la casa aquella tarde pensé que ese sería el momento más humillante de mi vida, pero estaba equivocado, porque lo que vino después fue peor. No sabía si volver arriba, si largarme de Madrid, si llamar a alguien, si vomitar o si simplemente dejar que el coche siguiera encendido y quedarme ahí hasta que la batería muriera conmigo dentro. No lo hice, pero tuve esa sensación tan absurda de estar paralizado y en movimiento al mismo tiempo, como cuando te quedas atascado entre 2 ideas que se odian y ninguna te quiere soltar. Me quedé mirando el retrovisor esperando, sin saber exactamente qué esperaba, quizás que Lucía bajara y dijera algo que pusiera orden en mi cabeza, aunque ya sabía que no había frase posible para encajar lo que había visto. Después de media hora de dar vueltas por el barrio decidí volver porque necesitaba saber qué había pasado exactamente.
No podía quedarme solo con la imagen de mi cuñado medio desnudo en mi cocina, necesitaba contexto, aunque ese contexto viniera acompañado de una hostia emocional todavía más grande. Cuando aparqué, respiré hondo frente al portal porque no estaba seguro de no perder los nervios. Subí despacio, con el corazón haciendo un ruido que no había sentido en mi vida, y al abrir la puerta encontré a Lucía sentada en el sofá, ya vestida, con el pelo aún húmedo y con una expresión que mezclaba miedo, vergüenza y un intento torpe de mantener la dignidad. «Javi, podemos hablar», dijo en cuanto me vio entrar. No gritaba, hablaba despacio, con esa calma que a veces usan las personas que saben que han hecho algo imperdonable. «No quiero pelear», añadió, como si eso sirviera de algo en ese momento. Yo no sabía si responderle o si volver a salir corriendo. Lo único que dije fue «¿Dónde está Nacho?», y ella señaló hacia el pasillo. Lo encontré en la habitación de invitados poniéndose los pantalones como si estuviera tratando de desaparecer sin dejar rastro, aunque era demasiado tarde para cualquier intento de salvación. Cuando me vio se le cayó el cinturón al suelo. «Javi, te juro que no queríamos que esto pasara así», soltó, como si hubiera alguna manera aceptable de que tu cuñado se quede desnudo en tu cocina un martes por la tarde. «Vete de mi casa ahora mismo», le dije, con la voz tan tensa que me sorprendió que no se rompiera. Nacho intentó acercarse, quizá para poner una mano en mi hombro o para explicarse, pero di un paso atrás porque si intocaba no respondía de mí. «Fuera», repetí. Y él se fue, agachando la cabeza, sin mirar a Lucía, sin mirar atrás, sin despedirse, solo golpeando la puerta al salir como si lo hubiera expulsado un resorte. Volví al salón y me quedé de pie mirando a Lucía sin saber qué preguntar primero. Había tantas cosas que necesitaba entender que ninguna tenía sentido si no venía acompañada de otra. Ella me pidió que me sentara, pero no podía. Me temblaban demasiado las piernas y si lo hacía iba a parecer que me desmoronaba delante de ella, y no quería darle esa imagen todavía. «Javi, sé cómo parece esto», empezó, pero yo la interrumpí. «No es como parece, es lo que es. No tienes que suavizar nada». Lucía se quedó callada unos segundos, respirando como si fuese ella la que estuviera intentando soportar un golpe. «Llevábamos tiempo mal, lo sabes», dijo finalmente. Yo no contesté porque no quería abrir ese melón todavía. Me sentía sola, tú siempre estabas cansado, distraído, distante. Me dio rabia que usara esa narrativa de manual para justificar lo injustificable. «No pongas esto en mí», dije. «No intentes venderme que me acostaba tu hermano pequeño porque yo estaba distante». Ella apretó los labios y negó con la cabeza. «No estoy diciendo eso, solo intento explicarte por qué pasó». Me acerqué un poco para poder mirarla bien. «¿Esto desde cuándo?», pregunté, porque necesitaba fechas. «No lo sé exactamente, un par de meses», dijo bajando la mirada. Me ardió la cara entera. 2 meses. 8 semanas. Más de 60 días. Una eternidad cuando vives con alguien y compartes cama, rutina, hijos y una vida construida a base de años. Y pensaba seguir, dije. Ella tardó en contestar. Ese silencio fue peor que un golpe. Quien tarda en responder a esa pregunta es porque la respuesta que tiene no se puede decir sin hundir al otro. «Ya lo habíamos dejado», dijo finalmente. Hoy solo había venido a hablar. Aquella frase me dio tanta rabia que pensé que iba a perder el control. ¿Hablar, desnudo en mi cocina? Lucía, derrotada, se llevó las manos a la cara. «Javi, hoy iba a terminar todo, te lo juro». «Genial», dije. «¿Y qué ibas a hacer, dejarlo después de un polvo de despedida?» Ella negó sin levantar la cabeza. «No hemos hecho nada hoy, te lo digo en serio». Yo no sabía si creerla, y en ese momento me daba igual porque hacía minutos que la infidelidad estaba confirmada aunque intentara matizar cada detalle.
Me apoyé en la mesa porque ya sentía que el cuerpo no me sostenía. Ella se acercó como si quisiera tocarme, pero levanté la mano para detenerla. No me toques, dije con un tono tan seco que no me reconocí. Necesito saber por qué Nacho. De todas las personas en el mundo, ¿por qué él? Lucía se echó hacia atrás, respiró hondo y dijo algo que me golpeó más fuerte que todo lo anterior, porque estaba cerca, porque me escuchaba, porque no esperaba nada de mí. Me quedé helado. ¿Y yo sí? Pregunté. No, respondió ella con una sinceridad brutal. Pero tú eres mi vida, Javi, y eso pesa. Él era fácil. No sé si alguna vez alguien te ha dicho que te han traicionado porque eras demasiado importante. Es una explicación que te vacía por dentro. No te consuela, no te arregla nada, solo te deja claro que te han clavado un cuchillo por comodidad, no por pasión. Ella siguió hablando, intentando darme detalles que yo ya no quería escuchar. Me dijo que pensó que yo hacía tiempo que ya no la necesitaba, que creyó que estábamos entrando en una etapa donde cada uno iba por su lado, que se sintió vulnerable. Yo no moví un músculo porque ya no sabía qué parte de mí estaba pensando y cuál estaba apagada por protección. Cuando terminó su discurso, solo pude decir una frase que parecía salida de otra persona: quiero saber cuándo fue la primera vez. Lucía tragó saliva, apretó las manos y contestó. Me dio un día concreto. Un sábado que yo recordaba perfectamente. Aquel sábado yo había llevado a los niños al parque y ella dijo que se quedaba en casa limpiando. Ahora sabía que no había limpiado nada. Me sentí un idiota por haber confiado tanto en alguien que no había tenido reparos en romper algo que para mí era sólido, casi indestructible. En ese momento supe que no estaba preparado para escuchar nada más. Cogí las llaves del coche otra vez y le dije que necesitaba salir un rato y que no sabía a qué hora volvería. Ella no insistió en detenerme, solo me miró con los ojos rojos, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Y yo salí, cerré la puerta y bajé las escaleras con la sensación de que ya no tenía una casa a la que volver aunque físicamente siguiera allí. Antes de arrancar el coche, me quedé en silencio pensando en cada gesto de los últimos 2 meses. Pequeñas frases, pequeñas ausencias, pequeñas incoherencias. Todo encajaba ahora como una especie de puzzle macabro que había estado delante de mí durante demasiado tiempo. Y aunque ya sabía lo esencial, lo peor de todo era que sentía que aún faltaba una parte de la historia, algo que todavía no había salido y que seguramente iba a doler más que lo que acababa de escuchar. Y tenía razón. La parte que venía después no era el final, era el verdadero comienzo del desastre. Volví a casa después de dar vueltas durante más de 3 horas por Madrid, sin rumbo, sin dirección y sin ganas de volver a ver a nadie. No puse música, no hablé con nadie, no paré a tomar nada. Simplemente manejé por calles vacías sin pensar en el destino, solo dejándome llevar por la necesidad de estar en movimiento, porque estar quieto en un sitio solo habría hecho que todo me aplastara más rápido. Cuando por fin aparqué frente al portal, ya era pasada la 1 de la madrugada. La luz del salón seguía encendida. Supuse que Lucía seguía despierta, esperándome para hablar, para llorar, para intentar salvar algo que ya estaba podrido desde hacía mucho más tiempo del que yo podía asumir. Subí las escaleras sin prisas, con el estómago cerrado y la mente aún hecha un nudo de rabia, asco, incredulidad y cansancio. Entré sin hacer ruido y me encontré con ella sentada en el sofá, con una manta encima, el rostro hinchado de llorar y el portátil cerrado sobre la mesa. Me miró como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. No dije nada, pasé directo a la cocina, me serví un vaso de agua y lo dejé a medias sobre la encimera. Quería dormir, pero sabía que no podía cerrar los ojos sin que me vinieran imágenes a la cabeza, así que me quedé de pie, apoyado contra la puerta del frigorífico, esperando que Lucía hablara primero. Y lo hizo. Javi, no he hablado con nadie. No le he dicho nada a los niños, ni a mis padres,
ni a nadie. No sé qué vas a querer hacer tú, pero, lo que tú decidas, lo acepto. Yo seguí sin contestar, sin mirarla directamente, porque me costaba demasiado sostenerle la mirada sin que se me revolviera algo por dentro. Si quieres que me vaya de casa, lo haré. Si quieres que duermas en otra habitación, también. Si quieres que me calle, me callo. Pero necesito que sepas que me arrepiento, de verdad. En ese momento no podía medir si su arrepentimiento era real o solo una respuesta lógica a que la hubieran pillado. El problema es que ya me daba igual. No me interesa si te arrepientes o no. Ya lo hiciste. Y lo hiciste durante meses. No fue un error, fue una decisión, repetida y planificada, dije sin levantar la voz, pero con esa frialdad que solo sale cuando se te quema todo por dentro. ¿Tú crees que a mí me apetece ahora analizar si tú lo hiciste porque estabas triste, o porque yo estaba distante, o porque Nacho era más fácil? ¿Tú crees que eso cambia algo? Ella negó con la cabeza, aunque no parecía convencida de lo que decía. No, no cambia nada. Solo quería que lo supieras. Fui al dormitorio y cerré la puerta con pestillo. Me tiré en la cama vestido, con la luz apagada, mirando el techo sin verlo. No lloré, pero no dormí. En algún momento perdí la noción del tiempo y al amanecer escuché que los niños se levantaban para ir al colegio. Lucía hacía como siempre, preparando el desayuno, hablando con ellos como si nada, intentando aparentar normalidad. Esa parte me dio más asco que todo lo demás, porque significaba que aún era capaz de fingir. Cuando salieron por la puerta, volví a levantarme y entré al baño. Me miré al espejo durante un buen rato, tratando de reconocerme, tratando de entender qué tipo de persona se había convertido en esto sin darse cuenta. El sábado por la tarde vino lo que no me esperaba. Nacho me llamó. No lo cogí. Llamó otra vez. Volví a ignorarlo. A la tercera vez, Lucía entró en la habitación con el móvil en la mano. Está llamando sin parar. Dice que quiere hablar contigo. Que quiere decirte algo importante. Le arranqué el teléfono de la mano y contesté sin saludar. Tienes 5 segundos para decir lo que sea antes de que te bloquee de mi vida. Nacho tragó saliva al otro lado de la línea y su voz sonó temblorosa, como la de alguien que sabe que va a hablar y va a empeorar todo más todavía. Javi, no quiero justificarme. Sé lo que hice, y lo que significaba, y lo que ha destrozado. Pero necesito que sepas algo que ella no te ha dicho. Esa frase me puso en alerta. Había más. Sabía que había más. Siempre lo hay. Habla, le dije. No fue solo ahora. Esto ya había pasado antes. Mi cuerpo se tensó al punto de que pensé que se me iba a partir la mandíbula. ¿Qué dices? Nacho respiró hondo al otro lado. Hace 3 años. Fue una sola vez. Ella estaba pasando un mal momento, tú estabas viajando por trabajo, nos vimos una noche después de cenar en casa de tus suegros. Nos quedamos hablando, y pasó. Pero no volvió a pasar hasta este año. Lo habíamos enterrado, pero después volvimos a coincidir, y bueno, ya sabes lo demás. Me quedé mudo. 3 años. Esto ya venía de antes. Ya era parte del matrimonio, del calendario, de las navidades en familia, de los cumpleaños, de los veranos. Mi mujer ya me había engañado antes y había decidido seguir como si nada, como si esa traición no contara, como si no fuera parte de nada. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo?, dije, ya sin poder controlar el temblor en la voz. Sí, lo sé. Lo siento, Javi. Lo siento de verdad. Entiendo si nunca me quieres volver a ver, solo pensé que merecías saberlo. Colgué sin decir nada más. Fui directo al salón donde Lucía estaba sentada con el portátil, como si el día fuera normal. La miré y ella supo. No dijo nada.
Me senté frente a ella y esperé. «¿Te llamó, verdad?», preguntó. Asentí. Ella cerró el portátil. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté. «¿Por qué no me contaste que esto ya había pasado antes?». Ella me miró como si la pregunta le doliera más que todo lo demás. «Porque creí que había sido un error. Que no volvería a pasar. Me arrepentí. Me prometí a mí misma que nunca más. Que no podía decirlo porque lo arruinaría todo. Y durante un tiempo funcionó. Durante un tiempo, de verdad, creí que ya estaba enterrado. Y luego volvió a pasar. ¿Por qué?», insistí. Ella no contestó al momento. Porque me sentía vacía. Porque Nacho volvió a insistir. Porque fue fácil. Porque ya había pasado antes. Porque me equivoqué, otra vez. Me quedé callado unos segundos, y luego le solté la frase más dura que he dicho en mi vida. «¿Te acostaste con tu cuñado más veces de las que te acostaste conmigo este año? ¿Te has parado a pensarlo?». Ella empezó a llorar, pero yo ya no tenía espacio emocional para consolarla, ni siquiera para sentir pena. Solo rabia, decepción, vergüenza, y esa sensación constante de haber estado viviendo en una mentira tan bien construida que ni siquiera se desmoronó de golpe, sino que fue desnudándose poco a poco, como si quisiera que me doliera más. Esa noche dormí en el coche, con una manta vieja y la cabeza apoyada en el cristal de la ventanilla, sabiendo que lo que venía después ya no tenía nada que ver con el amor, ni con el perdón, ni con la comprensión. Lo que venía después era otra cosa. Lo que venía después era revancha. La idea de vengarme no llegó como una explosión, ni como un ataque de rabia ciega, sino como una decisión fría, racional, pensada en silencio, mientras estaba sentado en el coche con el motor apagado y las luces de la calle entrando por la luna delantera. No fue algo impulsivo. Fue lógico. Después de todo lo que había pasado, después de descubrir que mi mujer no solo me había engañado con mi propio cuñado, sino que lo había hecho más de una vez, con años de diferencia, en mi cara, en mi casa, en reuniones familiares, en navidades, en cumpleaños de mis hijos, y luego había seguido como si nada, sin decir nada, sin confesarlo, sin mostrar arrepentimiento real hasta que no la pillé. Pensé que lo mínimo que podía hacer era devolverle el golpe, pero no con gritos ni golpes, no con escándalos, sino con algo que realmente se sintiera como lo que yo estaba viviendo. Algo que doliera de verdad. Algo que no pudiera borrar. Algo que la obligara a sentir la vergüenza, la culpa y la humillación con la misma intensidad con la que yo las estaba cargando desde hacía días. Volví a casa por la mañana, cuando sabía que ella no estaría. Había salido a llevar a los niños al colegio y después tenía turno en el trabajo. Lo primero que hice fue entrar a nuestra habitación, abrir el armario y revisar cada una de sus cosas. No estaba buscando pistas ni más pruebas, ya no me hacían falta, estaba buscando lo que me serviría para el plan que empezaba a tomar forma en mi cabeza. Abrí su cajón de ropa interior y saqué todas esas prendas que siempre usaba cuando se arreglaba más de lo normal para salidas con las amigas. Revisé su neceser, su agenda personal, los tickets guardados en la cartera, todo lo que pudiera mostrarme algún patrón, alguna debilidad que pudiera usar. Tomé fotos de todo. Las envié a una carpeta privada en mi correo personal. Hice lo mismo con los mensajes que logré encontrar en su portátil, que por suerte no tenía clave porque solía dejarlo abierto con confianza, igual que yo lo hacía con el mío. A mediodía fui a ver a David, un abogado que había conocido por un tema laboral años atrás. Uno de esos tipos que no se impresionan con nada y que te habla con la sinceridad de alguien que ha visto matrimonios desmoronarse todos los días de su vida. Le conté lo que había pasado, sin adornos, sin exageraciones, solo los hechos. Me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo algo que me confirmó que estaba yendo por buen camino. Si quieres ir a lo legal,
Podemos trabajar una demanda por infidelidad que minimice la pensión compensatoria y te permita quedarte con la custodia compartida sin perder el piso. Pero si quieres ir por otro lado, eso ya no es asunto mío. Le dije que quería ambas cosas. Que no iba a ser uno de esos que se quedan callados, que perdonan y siguen adelante como si nada. Que quería cada uno de los días de dolor compensados. Necesito que prepares los papeles. Lo haré bien. Pero no ahora. Antes tengo que hacer otras cosas. Me miró con cara de no querer saber más y me dio su tarjeta nueva con un número personal. Cuando estés listo, me llamas. No tardes mucho. Todo lo que sabes se enfría con el tiempo. Esa noche me quedé a dormir en casa de mi hermano, el otro, el que sí tiene una vida normal, estable, con una mujer que no se acuesta con su familia. No le conté nada aún, porque necesitaba preparar las cosas bien antes de que la noticia saliera. A la mañana siguiente, mientras Lucía se iba al trabajo pensando que todo seguía igual o que tal vez podría recomponer algo, yo me reuní con otra persona que también tenía derecho a saber la verdad, los padres de ella. Fue en su casa, a media tarde, con café y miradas tensas desde el momento en que entré por la puerta. No esperaban verme, mucho menos con esa cara. Me preguntaron si pasaba algo, y les dije que sí. Que lo que iba a contarles era grave. Que lo hacía porque me parecía justo, y porque cuando todo se supiera, no quería que ellos pensaran que yo me había guardado nada. Lucía me ha estado engañando con Nacho desde hace meses. Y no es la primera vez. Hace 3 años también lo hizo. Lo sé por ella y por él. Esta vez los pillé en mi casa. Él estaba desnudo en mi cocina. La cara de su madre se transformó por completo, primero en incredulidad, luego en horror. Su padre no dijo nada al principio, pero luego solo preguntó, ¿estás seguro? Asentí. Les mostré algunas capturas. Les dije que esto no era una pelea de pareja, ni una crisis matrimonial, que esto era una traición con nombre, apellido y fechas. Que ellos tenían derecho a saberlo porque era su hijo el que también había cruzado todos los límites. No lo estoy contando para vengarme. Lo estoy contando para que cuando yo tome las decisiones que tengo que tomar, nadie se sorprenda. Nadie me culpe. Su madre rompió a llorar. Su padre se quedó mirando al suelo durante 1 minuto entero, luego se levantó y me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, Javi. Haz lo que tengas que hacer. Esa misma noche programé la publicación de un correo que se enviaría automáticamente si yo no lo cancelaba en 48 horas. En él había una explicación detallada de lo ocurrido, dirigida a nuestros amigos más cercanos, a nuestros compañeros de trabajo más habituales, incluso a la dirección del colegio donde estudian los niños, no con intención de avergonzar a los críos, sino para cubrirme las espaldas por si Lucía intentaba manipular la versión. El mensaje contenía los datos mínimos, sin fotos, sin insultos, sin dramatismo, solo la verdad. También guardé un archivo en un pendrive que dejé en casa de David, con instrucciones para ser enviado si algo me pasaba. Ya no estaba jugando. Ya no era una cuestión emocional. Era una operación. Lo siguiente fue preparar la parte económica. Empecé a mover mis cuentas, a sacar dinero, a cambiar claves, a cancelar autorizaciones. Saqué una cita con el banco para la semana siguiente, para modificar nuestra cuenta conjunta y limitar sus accesos. Sabía que una vez que se enterara de que la historia se había hecho pública, iba a actuar con nerviosismo, y yo necesitaba tener todo atado antes de eso. También hablé con mi jefe para pedir unos días de vacaciones. No le conté nada concreto, solo que tenía un asunto personal delicado que resolver, y él, que llevaba años conociéndome y sabía que nunca pedía nada, no hizo preguntas. Todo esto lo hice en menos de 5 días. El 6º día, cuando Lucía llegó a casa, me encontró cenando con los niños como si todo estuviera bien.
Me senté frente a ella después de que los críos se fueran a sus habitaciones y le puse sobre la mesa un sobre. Aquí tienes los papeles del divorcio. Ya está todo listo. No quiero hablarlo. No voy a discutir. Solo quiero que firmes. Ella me miró como si no entendiera nada. ¿Has hablado con alguien? ¿Lo sabe alguien? Asentí. Lo saben tus padres. Lo sabe Nacho. Lo sabrá todo el mundo en unas horas si no cancelo un correo que ya está programado. Tengo pruebas, fechas, testigos. No hay forma de que te salves de esto. Ella quiso decir algo, pero la interrumpí. No me interesa si estás arrepentida. No me interesa si quieres arreglarlo. No me interesa si ahora ves lo que has hecho. Esto no se arregla. Esto se termina. Y tú vas a cargar con las consecuencias. Me levanté, recogí los platos y me fui al dormitorio de invitados, donde ya había instalado mis cosas. Esa noche dormí por primera vez con una sensación de calma que no había tenido en mucho tiempo. Porque por fin había tomado el control. Lucía no firmó los papeles aquella noche. Los leyó con las manos temblando y luego los dejó sobre la mesa sin decir nada. La miré durante unos segundos esperando algún tipo de reacción, pero solo respiraba fuerte y seguía con la vista fija en el sobre como si no supiera si aquello era real o no. No me molesté en presionarla. Le dejé claro que tenía una semana para pensarlo y que, si no firmaba, iniciaríamos el proceso por la vía judicial, con todo lo que eso implicaba. Me limité a eso. Ni una palabra más. Me fui a la habitación de invitados y cerré con pestillo. Esa noche dormí poco. No por angustia, sino por la tensión de tener que estar todavía bajo el mismo techo que ella. Escuchar sus pasos, su voz hablando con los niños, el agua corriendo cuando se duchaba, me recordaba cada minuto que todo lo que había construido durante más de una década se había podrido sin que yo lo viera venir. Pasaron 3 días sin que ella dijera ni una palabra sobre los papeles. Se movía por la casa como si nada, hablaba con los niños como si estuviéramos bien y apenas me dirigía la palabra. A mí no me molestaba. De hecho, lo agradecía. No quería tener que fingir educación, ni forzar ningún tipo de interacción más allá de lo estrictamente necesario para que los críos no se dieran cuenta de nada antes de tiempo. Pero el cuarto día me dejó una nota en la puerta de la habitación: necesitamos hablar. Esta noche. Sin gritos. Sin reproches. Solo hablar. No estaba obligado a aceptar, pero algo en mí necesitaba esa última conversación, no para reconciliación, ni para entenderla, sino para cerrar el círculo. Esa noche cenamos los 3 en silencio. Los niños hablaron de cosas del colegio, de un examen, de un video de YouTube, de cualquier cosa que sirviera para evitar notar la tensión que había entre sus padres. Lucía se forzaba una sonrisa cada vez que uno de ellos decía algo gracioso, pero yo veía que por dentro estaba destrozada. Cuando se fueron a la cama, ella recogió los platos, los lavó sin decir nada, y luego vino al salón con una copa de vino en la mano. Se sentó en el sofá sin invitarme a hacerlo, como si supiera que lo haría igual. Yo me senté enfrente, no junto a ella, y esperé. Lo primero que quiero decir es que no espero que me perdones, comenzó. No tengo una explicación que te deje tranquilo, ni razones que puedan justificar nada de lo que hice. Pero necesito que entiendas algo antes de que tomes una decisión definitiva. Asentí, sin interrumpirla. Yo sé perfectamente que lo destruí todo. Que traicioné tu confianza, la de nuestros hijos, la de mi familia. Que no va a haber una vuelta atrás. Pero estos últimos días, desde que me diste los papeles, he estado pensando mucho en qué fue lo que pasó conmigo, en qué punto me convertí en una persona que sería capaz de hacer lo que hice. Y no te lo digo para que me justifiques, te lo digo porque yo tampoco lo entiendo del todo. No dije nada. Me mantuve en silencio.
Ella tomó otro trago y siguió. No quiero usarlo de me sentía sola, porque sé que suena a excusa barata. Pero es cierto que durante mucho tiempo sentí que estábamos viviendo dos vidas paralelas. Yo tiraba para un lado, tú para otro. Nos cruzábamos por la casa como dos compañeros de piso que se respetaban pero no se buscaban. No había peleas, no había conflictos, pero tampoco había cercanía. Y yo, empecé a buscar eso en otras partes. Al principio fueron mensajes, luego miradas, luego una noche. Y cuando me quise dar cuenta, ya estaba demasiado metida como para parar. Y cuando fue con Nacho otra vez, ¿qué pasó?, pregunté sin rodeos. No fue planeado, dijo. Coincidimos más por casualidad que por otra cosa. Pero fue fácil. Era alguien conocido, alguien que ya sabía lo que había pasado antes. No tuve que explicar nada. No me juzgó. Me ofreció lo que yo no tenía. Y fue más simple ceder que enfrentarme a lo que había en casa. Cada vez que tú y yo hablábamos, yo sentía que era tarde. Que ya nos habíamos rendido en silencio. Lo nuestro estaba desgastado. Pero nunca pensé que acabaría así. ¿Qué me verías? ¿Qué te enterarías? ¿Te arrepientes de haberlo hecho o de que te pillara?, pregunté sin moverme del sitio. De haberlo hecho. Porque si no me hubieras pillado, igual seguiría en esa mentira. Y eso es peor. Volvió a beber. Estoy dispuesta a firmar. Pero necesito pedirte algo antes. No me saques de la vida de nuestros hijos. No me hagas daño con ellos. Ellos no tienen la culpa. No merecen que crezcan odiando a su madre. Me dolió que pensara que yo podría hacer algo así. Nunca les hablaré mal de ti. No soy como tú. Yo sé poner límites, respondí, con un tono seco que la hizo encogerse en el sofá. Hubo un silencio largo. Ella dejó la copa sobre la mesa y se cruzó de brazos. ¿Y tú qué vas a hacer después de todo esto? ¿Tienes a alguien? ¿Vas a rehacer tu vida rápido? ¿Vas a salir con alguien para borrarme? Me pareció una pregunta estúpida. No tengo a nadie, y no estoy pensando en eso. Estoy pensando en recuperarme. En limpiar toda la mierda que dejaste en mi vida. Después, ya veremos. Ella bajó la cabeza. Yo tampoco tengo a nadie. No hay nadie. Nunca fue por alguien más. Fue por mí. Me levanté. No podía seguir escuchando. Lo sé. Y eso es lo más triste. Ella firmó los papeles 2 días después. Los dejó sobre mi escritorio con una nota que decía, lo siento por todo. Espero que algún día encuentres paz. No le contesté. Llamé a David y le dije que podíamos avanzar. Iniciamos el proceso con mutuo acuerdo, pero con cláusulas claras. Ella se iría de casa en cuanto encontrara un sitio. La custodia sería compartida, pero los niños se quedarían viviendo conmigo y ella los vería los fines de semana y días establecidos. El piso quedaría a mi nombre. Los gastos serían proporcionales. Y no habría pensión compensatoria. Firmó todo sin discutir. Supongo que sabía que era lo mínimo que podía hacer. Cuando recogió sus cosas, lo hizo sola, sin ayuda. No permitió que sus padres vinieran. No quiso despedirse en voz alta. Solo se despidió de los niños con un abrazo largo y les dijo que todo iba a estar bien. No lloró delante de ellos. Pero yo la vi llorar en silencio mientras cerraba la puerta por última vez. No le dije nada. No salí a verla irse. Me quedé en la cocina, de pie, esperando que la puerta sonara y luego el ascensor. Cuando por fin escuché el silencio absoluto, sentí un peso enorme salir de mi cuerpo. No era alivio. Era vacío. Esa noche cenamos solos los 3. Fue la primera vez que los niños preguntaron directamente, ¿mamá se va a vivir a otra casa?
Les dije que sí. Que papá y mamá habían decidido separarse. Que ya no estaban bien juntos. Que no era culpa de nadie. Que los dos los queríamos mucho. No entré en detalles. No mentí, pero tampoco solté verdades que no estaban preparados para digerir. Me escucharon con atención. No lloraron. No protestaron. Solo asintieron. Después, se fueron a ver una película. Yo me quedé recogiendo la mesa con la sensación de que había terminado la parte más dolorosa. Pero todavía faltaba lo más importante, entender qué iba a hacer ahora con mi vida. Después de que Lucía se marchara, los días siguientes fueron una mezcla extraña de orden y silencio. No fue un silencio incómodo ni el típico que te incomoda cuando estás con alguien con quien no tienes confianza. Era otro tipo de silencio, uno que no pesaba, uno que por primera vez en mucho tiempo me dejaba pensar, respirar y moverme por la casa sin tener que fingir. No lo noté de golpe, fue algo progresivo. Me di cuenta una mañana, cuando me levanté y fui directo a la cocina, preparé el desayuno para los niños y, por costumbre, saqué 3 tazas. Me paré en seco, miré la tercera taza y la volví a guardar sin drama, sin rabia, sin pena. Era simplemente un gesto que ya no tenía sentido. Me senté con los críos, hablamos de cosas normales y ellos seguían con su vida como si el mundo no se hubiera caído a pedazos, y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, yo también podía hacer lo mismo. No puedo decir que todo estuviera bien. No era ese tipo de historia. Todavía tenía momentos en los que me venía a la cabeza todo lo que había pasado. Me despertaba por la noche sin motivo, repasando frases, escenas, recuerdos que ya no sabía si habían sido reales o parte de una película que me había montado para convencerme de que todo iba bien. A veces me cruzaba con alguien por la calle que me preguntaba por Lucía, y tenía que poner cara de que no pasaba nada, inventarme excusas, decir que estaba trabajando, o que habíamos decidido darnos un tiempo. Todavía no había tenido la conversación grande con nadie fuera del círculo cercano. Mis padres sabían lo justo, mi hermano también, pero no quise darle a nadie más el poder de opinar sobre algo que solo yo había vivido de verdad. A los 10 días de su marcha, recibí un mensaje de su madre. Me pedía si podíamos vernos a tomar un café. Al principio no quería, pero luego pensé que no tenía sentido rechazar una conversación que quizás cerraría cosas que quedaban pendientes. Quedamos en una cafetería cerca de su casa. Llegó puntual, como siempre. Tenía la cara más cansada de lo habitual, como si hubiese envejecido una década en pocos días. Me dio las gracias por haberles contado la verdad antes de que estallara todo. Me dijo que estaba decepcionada, avergonzada, pero que no podía dejar de querer a su hija. No la culpaba por eso. Yo tampoco había dejado de quererla de un día para otro. El amor no funciona así. Lo que pasa es que llega un punto en que el daño es tan evidente que te obliga a soltar aunque no quieras. Le dije que podía seguir viendo a los niños cuando quisiera, que no tenía intención de cortarles el vínculo con sus abuelos. Me abrazó al final, me pidió perdón en nombre de su familia, y se fue. No la volví a ver desde entonces, pero agradecí que diera la cara. Volver al trabajo fue más raro de lo que pensaba. Todos notaban algo distinto en mí, pero nadie preguntaba directamente. Mi jefe me llamó a su despacho después de una semana y me dijo que lo que fuera que estuviera pasando, lo estaba llevando con mucha entereza. No sé si te han entrenado para aguantar golpes o si simplemente tienes sangre fría, pero si necesitas más días, no hace falta que expliques nada. Tómate lo que necesites. Le di las gracias, pero le dije que prefería seguir trabajando. La rutina me ayudaba. Sentarme frente al ordenador, leer informes, hablar con clientes, me mantenía enfocado. Y al final del día, poder volver a casa y ver que los niños estaban bien, me servía como recordatorio de que todavía quedaban cosas por las que merecía la pena seguir adelante.
Las semanas pasaron. El papeleo del divorcio se formalizó sin problemas. Lucía se mudó a un piso pequeño en el barrio de al lado. Cumplía con el régimen de visitas sin discutir, llegaba puntual, se iba puntual, y no intentaba retomar ningún tipo de conversación personal conmigo. No hablábamos más allá de lo necesario. A veces notaba que me miraba con ganas de decir algo más, pero nunca lo hacía. Yo tampoco. Había entendido que ya no quedaba nada que explicar, que lo que había pasado no se podía arreglar hablando. La relación se había terminado en el momento exacto en que elegí tomar el control, y no pensaba volver a dejarme arrastrar por su versión de las cosas. Una tarde, unos 2 meses después de todo, Nacho me escribió por correo. No fue un mensaje largo, pero sí directo. Me pedía perdón de nuevo, me decía que había empezado terapia, que se sentía una mierda por todo lo que había hecho, que no esperaba que lo perdonara, solo que no lo odiara toda la vida. Le respondí con 3 frases: ya no me importa lo que hagas con tu vida. No te odio, porque eso implicaría seguir dándote espacio en la mía. Solo asegúrate de no cruzarte conmigo nunca más. No contestó. Supongo que era lo que esperaba. Supongo que en el fondo le daba igual, porque ese tipo de personas siempre encuentran una forma de justificar lo que hacen. Lo más difícil de todo no fue el proceso legal, ni mudarla de casa, ni explicarle a los niños lo básico, ni fingir en el trabajo. Lo más difícil fue asumir que yo no era quien pensaba que era. Que durante años me había construido una imagen de hombre confiado, seguro, protector, con una familia estable, cuando en realidad estaba viviendo en una historia donde no tenía el control de nada. Asumir eso fue duro, pero también necesario. Porque una vez que aceptas que no tienes la culpa de todo, que hay decisiones que otros toman sin que tú las veas venir, empiezas a soltar. No es resignación. Es asumir que no puedes salvar lo que no quiere salvarse. Un sábado, ya con todo más o menos estabilizado, llevé a los niños a pasar el día fuera. Fuimos al campo, hicimos un picnic, jugamos al fútbol, y al volver, uno de ellos me preguntó si mamá y yo volveríamos a estar juntos algún día. Me miró con ojos sinceros, sin drama, solo con la curiosidad de un niño que no entiende del todo cómo funcionan las relaciones de adultos. Le dije que no. Que mamá y papá habían tomado caminos diferentes, pero que eso no significaba que no los quisiéramos con la misma fuerza de siempre. Que las familias cambian a veces, pero que lo importante era que ellos estuvieran bien. Me abrazaron y seguimos con la tarde. Ese momento, pequeño para cualquiera, fue para mí el verdadero cierre. Porque supe que aunque había perdido a mi pareja, no había perdido lo más importante. Hoy ya han pasado varios meses desde que todo estalló. No he vuelto a saber de Nacho, no he tenido ninguna conversación larga con Lucía más allá de lo necesario, y no he vuelto a revisar ninguna red social suya, ni a preguntar por ella, ni a intentar averiguar si está con alguien. No me interesa. Yo sigo con mi vida. Estoy empezando a salir, a conocer gente, sin prisa, sin expectativas. Pero lo hago desde otro lugar. Ya no como alguien que busca tapar un agujero, sino como alguien que ha entendido que no necesita a nadie para sentirse completo. Lo único que quiero ahora es vivir tranquilo, sin sobresaltos, sin traiciones, sin historias a escondidas. Quiero una vida simple, con gente que no tenga necesidad de mentir. Y si algo aprendí de todo esto, es que cuando alguien te miente mirándote a los ojos, te está diciendo más de lo que parece. No solo que no te quiere como tú pensabas, sino que tú tampoco estabas viendo lo que tenías delante. Aprendí a observar mejor. A no asumir que todo está bien solo porque no hay gritos. A no confundir rutina con estabilidad. A no dejar de preguntar. Porque a veces, el silencio no es paz. Es solo el ruido que viene antes del derrumbe. Pero ahora, al menos, ya no tengo miedo de mirar. Ya no tengo miedo de saber.